La Iglesia, la novia del Cordero, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje del Santo Evangelio de Jesucristo para testimonio a todas las naciones. Presenta su programa apostólico. Escuche ahora al apóstol del arrebatamiento, Asunción Roldán Ábalos, quien ya queda con vosotros. Bendito Dios y Padre, gracias te damos en esta hora. Altísimo Señor, pedimos y rogamos que tu inmensa bondad y misericordia nos cubra, Señor, nos limpie, nos fortalezca en esta hora. Enséñanos, instrúyenos por tu palabra. Aumenta nuestra fe. Aumenta, Señor, tu luz en nosotros, tu gracia, tu sabiduría, tu verdad, para poder hacer tu voluntad, Dios Todopoderoso. Gracias por todo lo que haces, por todo lo que harás, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo y bueno. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor para leer en el Evangelio de Juan, del versos 15 al 18. Capítulo 7, versos 15 al 18, el Evangelio de Juan. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Amén, bendito Dios. Puede tomar asiento, vamos a estar viendo por la palabra del Señor un mensaje: cómo cuidarse y liberarse del error. Sabemos que hay muchas clases de error. El error sobreabunda, la mentira, la maldad en este mundo sobreabunda. Y todos estamos en peligro, a menos que sepamos cuidarnos, a menos que seamos responsables, que seamos despiertos, sabios, justos, prudentes, entendidos. Tenemos que tener muchas cualidades para ser librado del error, para ser guardado del error. El error es la obra del diablo y también es de la carne, de la ignorancia, de la dejadez, de la insensatez. Por eso necesitamos saber cómo cuidarse, cómo liberarse del error. Entonces el error nos envuelve en las tinieblas. Por eso las tinieblas es símbolo de error, la confusión, la ignorancia. También muchas formas de error como la contaminación, la levadura, la hipocresía, tantas formas de salirse y desviarse de la verdad. Y eso ocurre siempre, eso es el peligro constante, sea en escuchar la palabra, o sea en orar, sea en conversar, en donde sea, el error se manifiesta porque el mundo está fundado en el error y el sistema del mundo es puro error, pura trampa, pura mentira. Por eso es que el error cubre esta tierra. Y el Señor Jesucristo ha venido para demostrarnos que sí se puede vivir haciendo la voluntad de Dios en una manera correcta y perfecta dentro de un mundo al revés, con leyes al revés, con costumbres al revés, con todo al revés, a la voluntad de la carne y del diablo. Así vive, así está el mundo. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender de Cristo. Por eso empezamos a protegernos y a cuidarnos del error cuando aprendemos a amar, a retener y amar la verdad, la sana doctrina. Imagínense cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, muchas sectas y doctrinas habían. Habían más de como alrededor de 20 doctrinas en Israel.
Las principales eran los fariseos, saduceos y otros pequeños grupos, pero no eran los únicos, eran los más grandes, los más poderosos, pero estaban completamente equivocados. En algunas cosas acertaban, pero solamente en la mente, pero no en los hechos. En los hechos eran completamente falsos, pero en la mente sí, algunas que otras acertaban. Pero el Señor Jesucristo vino a demostrar la verdad, la pureza, la santidad, la doctrina sana, fiel y verdadera, la que nace del corazón del Padre. Y Él vino a traer el conocimiento, la doctrina del Padre. Esa es la sana doctrina. No es cualquier idea de hombres religiosos. La sana doctrina no la administra cualquiera, no la vive cualquiera, no la conoce cualquiera. Muchos hablan de sana doctrina, pero ni idea tienen de lo que significa sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza del Padre. Un día vamos a hablar de esto con más detalles. Pero les digo algunas cosas solamente para que entiendan. La sana doctrina es la enseñanza del Padre, del Hijo y del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo trajo la enseñanza del Padre. Y ahora también el Espíritu Santo nos enseña la sana doctrina. Esos tres son los únicos que nos pueden impartir la sana doctrina: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto mayormente Dios lo comunica a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de poner sana doctrina, de enseñar la doctrina fundamental de los apóstoles. Los pastores no son incapaces de conocer y de poner sana doctrina. No pueden, aunque quieran. Pastores, maestros, evangelistas, todos quieren, pero no pueden porque no les es dado a ellos. A ellos les es dado recibir la doctrina de un verdadero apóstol. Por eso que Pablo puso la doctrina en todo lugar y todos los que se salvaron recibieron la doctrina y la predicaron. Ellos no crearon, no pueden crear doctrina. Ahora todo el mundo crea su doctrina. Su propia doctrina se inventa y dice: ya, esta es sana doctrina. ¿De dónde ha procedido? ¿De dónde viene eso? Por eso es que no pueden vivir el Evangelio, no pueden convencer ni demostrar con el Espíritu y con poder la verdad de Dios. Pero el Señor Jesucristo lo hizo. Y la gente se sorprendía, decía: ¿de dónde sabe este? ¿Cómo es que tiene poder, hace señales? ¿Cómo es que este habla correctamente, sin fallas? El Señor dijo: no es mi doctrina, es del Padre. Y también no es para cualquiera, es para los que quieren hacer la voluntad de Dios. Eso es para la persona que su corazón lo pone en la presencia de Dios, su vida, su mente, todo su ser lo pone en las manos de Dios. Entonces entiende, porque aquí no enseña hombres, sino el Espíritu, el Hijo y el Padre. ¿Se da cuenta? El hombre es instrumento, pero el que habla, el que convence, el que enseña es el Espíritu. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: vosotros queréis hacer la voluntad de vuestro padre el diablo. Y eso lo dijo a los líderes, a los religiosos, a la abundancia de gente que estaba con la Biblia todos los días. Uno puede aparentar que ser muy bueno, muy justo, pero el Señor lo conoce su corazón. Él lo descubre. Y Él sabe quién quiere hacer y quién no quiere hacer, por más que le rueguen, no quiere. Por eso solo para los que quieren hacer la voluntad de Dios conocerán, descubrirán, entenderán la verdad. Ahora también hay un detalle que el Señor lo manifiesta y dice: el que habla por su propia cuenta, o sea, el que se manda solo, el que busca su fama, el que más le interesa su nombre, su ministerio, su iglesia, que la gloria de Dios, que el poder de Dios, que la santidad y la honra solo le corresponde a Dios. Por eso dice: solo el que se niega a sí mismo y da gloria a Dios y vive para Dios, ese es verdadero.
¿Se dan cuenta? Ese dice la verdad y es verdadero. Entonces hay que amar la verdad. La sana doctrina es una de las maneras más importantes para cuidarse del error. Descubrir, conocer, amar, retener la sana doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu. También otro consejo importante para cuidarse del error es estar constantemente limpiándose y liberando todo su ser, espíritu, alma, cuerpo, corazón y mente, todo el cuerpo. Por eso el Señor dice, cuando van a una casa, salude. Si son dignos de su paz, a entrar en ellos, igual con las personas. Nos encontramos con alguien y decimos, paz, la paz sea contigo. Si es digno la paz, de paz, hijo de paz, la paz entra en él y también en nosotros, aumenta. Pero si es un enemigo de Dios, un hijo de violencia, un hijo del mundo, de la carne, del pecado, la paz no entra y ahí hay contaminación. El hombre se contamina tocando, viendo, se contamina. Y sobre todo si no tiene cuidado, peor todavía se contamina. Escuchando, conversando, hasta caminando. Por eso el Señor dijo, cuando entré a una ciudad, si no le reciben, salgan y sacúdanse el polvo de vuestros pies. Contamina, hermano. Por eso si quiere mantenerse limpio y libre, tiene que estar constantemente limpiándose y liberándose. El espíritu, el alma, todo, el ser. Hay que lavarnos los ojos, hay que lavarnos los labios, hay que lavarnos las manos. Me refiero espiritualmente, no naturalmente, porque eso también, pero eso es otra cosa. Hablamos espiritualmente. Todo se contamina cuando uno, aunque uno esté haciendo algo bueno, incluso orando se contamina. Si uno no sabe orar, va a orar mal y se va a contaminar. Por eso no impongas las manos a la ligereza, dice la palabra. No te contamines. No se trata de hacer lo que queremos, hay que hacer la voluntad de Dios con mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque Dios ama la santidad, la pureza, la verdad. Y el hombre, la carne, no ama la santidad, no entiende, no comprende que tiene que ser santo, que tiene que ser puro, hasta que toma la decisión y hasta que aprende a limpiarse, a liberarse, le cuesta. Por eso es que quiere ser libre del error, no quiere estar confundido, no quiere estar atormentado, vacío, torpe, necio. Es que tiene que limpiarse. La contaminación también enferma, atormenta. Hay gente que está acostumbrada a vivir en el tormento, en la inmundicia. Pero las personas que son sabias se limpian, se liberan. Entonces eso es importante. También hay que evitar y desechar toda interpretación privada. La mayoría de la gente que usa interpretaciones privadas son los que todavía no entienden, no conocen. Todo el mundo enseña, todo el mundo explica la palabra, todo el mundo da consejos, pero pésimos. Los consejos correctos solamente lo dan los justos, los santos, los sabios. Si todos fuéramos sabios, entonces no habría problemas. Pero la mayoría de la gente escucha una cosa por otra y lo aconseja todo al revés. Le gusta aconsejar, pero cosas malas, solamente torceduras, herejías, interpretaciones privadas. Eso quiere decir su opinión. La opinión del hombre no sirve para nada. Una cosa es el consejo de Dios, otra cosa es la interpretación carnal del predicador o del consejero o del hermano. Por eso no es bueno que anden por ahí enseñándose unos a otros y todavía no saben. Malo que se cizañan, se confunden, se atormentan porque ni saben qué es lo que pasa. Tienen que evitar y desechar las interpretaciones privadas. No se trata de decir a mí me parece que yo lo veo así, que yo lo veo así. No importa, su opinión no sirve para nada, no queremos saber nada de su opinión.
Lo que queremos saber, cuál es el consejo de Dios. Eso es lo que vale. ¿Por qué? Porque eso nos salva. Eso nos bendice, eso nos fortalece, nos alimenta. Pero la interpretación privada es peor que la comida chatarra. Te va a hacer daño, te va a envenenar. Porque es obra del diablo. Interpretación privada es una enseñanza equivocada. El Espíritu indica por un lado y lo hacen al revés, lo enseñan al revés. Yo he escuchado a veces a predicadores que hablan interpretaciones privadas en cantidad, porque no se dejan guiar por el Espíritu, sino ellos son los sabios. Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Quieres evitar el error? Entonces, cuídate. No recibas cualquier enseñanza, cualquier consejo. Asegúrate que esté bien fundada en la Biblia. También para cuidarnos del error, para librarnos, tenemos que leer y entender la palabra con la misma Biblia. Eso es correcto. No con la mente de un hombre. Un hombre lo entiende de un modo, otro de otro modo y otro de otro modo. Y al final, ¿cuál es el correcto? Ninguno. Porque no se trata de quien lo entiende a su manera, sino quien recibe revelación del Espíritu para decir lo correcto, lo espiritual, lo de Dios, no del hombre. Por eso es que tenemos que, para conocer la verdad, tenemos que estar siempre en sujeción, en oración, en clamor, en ruego, en súplica de interna. Por dentro tenemos que estar clamando: Señor, líbrame del error, y habla por mi boca, enséñame, aconséjame, instrúyeme. Yo tengo eso siempre yo le pregunto a mi mente, en mi interior, le pregunto al Señor todo lo pregunto. Si no sé, más todavía. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta. Cuando alguien viene a decirme algo, yo le pregunto al Señor, digo: ¿es cierto, Señor? El Señor me revela. A veces parece tan evidente que fuera, pero no es. ¿Por qué? Porque el Señor sí lo sabe todo, nosotros no lo sabemos todo. No podemos llegar a entender todo, por más sabios, por más vivos, por más listos, no podemos. Pero el Señor sí, a Él no se le escapa nada. Por eso es que hay que agarrarnos de Él y someternos a Él. Y es mucho mejor, hermanos. Entonces la Biblia se la entiende por ella misma. Cuando alguien te quiere explicar una parte de la Biblia, tiene que explicarla por ella misma. Y si no entiende, no sabe nada, está hablando barbaridades. Tiene que usarse la Biblia. Por eso es que yo les explico solo la Biblia. Yo no les traigo libros acá a recomendarles ni a mostrarles que tal libro. Yo no les leo del periódico, de la tele, de la radio. Yo no les hablo esas cosas. Solamente les hablo la Biblia. Nada más que la Biblia. Y es más que suficiente. Por eso es que sabemos y tenemos la verdad, porque así obramos dentro de la verdad, la justicia, la santidad. También es importante, para cuidarnos del error, hay que obedecer con humildad y fidelidad a la palabra de Dios. A la palabra de Dios hay que obedecerla. No es para argumentar. La palabra no es para pensar, no es una suposición, es un mandamiento para obedecer y para cumplir. Por eso es que hay que ser obediente, humilde, obediente y fiel a la palabra. Lo más importante de todo es que usted aprenda a vivir bajo la palabra. Eso es lo más importante. Por eso, hermanos, la carne y la sangre ayuda en cierto modo cuando uno es pequeñito, niño, porque tiene que obedecer a sus padres porque es niño. Y el padre tiene que enseñarlo, eso está bien, pero cuando uno ya va creciendo, ya no, los padres ya no son tan importantes. ¿Por qué? Porque uno tiene que ir desligándose de los padres y sometiéndose a Dios.
Señor Jesucristo a los 12 años ya no se sujetaba a sus padres. ¿Por qué? Que era muy superior a ellos. Ellos ni entendían qué es lo que hablaba, porque él, a medida que iba creciendo, dice, en tamaño, en estatura, también crecía en sabiduría, en gracia, en poder. Y eso es normal. Todos tenemos que, pasan los años, los días, los meses, ya tenemos que ir creciendo y creciendo. No se va a quedar ahí enano. Tiene que crecer. Y crecer significa someterse a Dios, vivir la palabra. Ya no estar en que mamita, que papito, que ahí siempre en la misma, enredado en la carne y la sangre que no sirve para nada. La carne y la sangre no aprovecha para nada. Por eso es que no va y no le sirve de nada estar ahí atrapado en la carnalidad. Los sentimientos familiares, las emociones, todo eso es vanidad. Tenemos que ser espirituales, hijos de Dios Altísimo. Aprender a caminar por el Espíritu, a vivir dependiendo de Dios en todo momento, fiel, obedientes, humildes y fieles a la palabra de Dios. También es importante controlar las emociones. Esta es otra forma de cuidarse del error. Hay que controlar nuestras emociones. Mira, la mayoría de la gente manipuladora, los predicadores, las iglesias, las personas manipuladoras, trabajan las emociones. Por eso es que hacen eventos, espectáculos para atraer a la gente y capturar adeptos. Las emociones a cualquiera lo atrapan con emociones. Por eso también muchísimas iglesias se han dedicado a hacer chistes y ahí se amontona la gente por los chistes, por las bromas, lo que le cuentan, la fábula, las payasadas que les enseñan. Pero eso es basura delante de Dios, no sirve para nada. Eso no vale ni para nadie, solamente es un engaño. Lo que tenemos nosotros es que saber controlar nuestras emociones y vivir por convicciones espirituales, no por emociones. No se muevan por emociones. No es eso que siento, que me gusta. Eso es poca cosa. Lo que tiene que decir es: la palabra dice, yo amo la palabra, yo creo a la palabra, yo hago lo que la palabra dice. Y yo estoy convencido de la santidad, de la verdad, de la justicia, y eso es lo que vale, prevalece. Sienta o no sienta, no importa el sentimiento lo manipula el diablo también. El diablo le puede poner sentimientos tan terribles, hechizos. El diablo hace eso, hipnotiza, el diablo encanta a la gente. Por eso que los ídolos están llenos de gente, porque esos ídolos están llenos de encantamiento, de hechicería. Y ahí está la gente amontonada, no porque cree o sabe algo, sino porque el demonio los tiene ahí atrapados a la maldad. Pero la persona sabia, entendida, no se deja manipular, controla sus emociones y sabe respetar a Dios y moverse siempre por convicciones espirituales correctas. También es importante, hermanos, para poder cuidarse del error, es importante tener siempre y seguir siempre la imagen y el modelo de Jesucristo. Jesucristo es el modelo perfecto. ¿De quién vamos a aprender? De Jesucristo, nuestro amado, nuestro Rey amado, nuestro Príncipe soberano. De Él hay que aprender. Él tiene que ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor y único modelo. Y no la gente, los hombres, las religiones. Eso no sirve, lo que sirve es Jesucristo y su palabra. Por eso también hay que aprender a vivir, a disfrutar de la vida, a gozar de la vida, pero con responsabilidad en todos los actos. No se trata también de vivir fuera de responsabilidad,
Por eso, hermanos, todos tenemos que ser responsables. Hay que hacer lo correcto, lo justo, lo santo. No desviarse ni irse a los extremos, al fanatismo, a la insensatez. Dios no emborracha a nadie, el Espíritu Santo no emborracha a nadie. El Espíritu Santo da cordura. Los borrachos espirituales son insensatos, un montón de insensatos que andan cantando, hablando de la borrachera espiritual. Es igual que la prostitución espiritual, otra inmundicia. Dios no hace esas cosas, eso hacen los religiosos ciegos, ignorantes. Dios hace personas prudentes, justas, sabias, rectas, responsables. Aquí no hay que yo profeticé y yo no sé qué es lo que dije. Si alguien profetiza es responsable por lo que profetiza. No es, hermanos, hacerse el bueno, el puro y hacer las cosas a su manera o como salga. No es así, hay que hacer las cosas correctas. Por eso es importante saber que el Espíritu Santo está donde hay orden, decencia, hay respeto, hay amor verdadero. Así es la cosa, hermano, no es asunto de aparentar, de engañarse unos a otros o de hacerse maldades. En la presencia del Señor no existe eso, no estamos para eso. Estamos para hacer bienes, no males. Por eso las personas que hacen males, esos están exponiéndose y atribuyendo mayor juicio contra sí mismos. Por eso, hermanos, que cada uno va a dar cuenta por sus obras, por sus palabras, por lo que hizo. Seguimos viendo entonces cómo cuidarnos del error. Nunca cedas a la presión del grupo, o de los amigos, o de la familia. ¿Por qué? Porque la gente no tiene la verdad. La verdad está en la Escritura. La verdad es del Espíritu Santo, no es de la familia. A veces se reúne la familia y dice, vamos a celebrar una fiesta. ¿Quién es la familia? El Señor Jesucristo dijo, mi padre y mi madre son los que oyen la palabra y la viven. Si uno no se libera de la familia lo sepulta, lo destruye a uno. La carne y la sangre es enemigo. Por esto es, hermanos, que el Señor dijo, renuncia a todo lo que tienes, renuncia a tu padre, y ahí está la Escritura, renuncia a tu madre, renuncia a tus hijos, renuncia a ti mismo, renuncia a la carne, no tienes con la carne, no te confíes. La carne es traidora, la carne no le va a ayudar. Tenemos el deber, si somos hijos o padres, tenemos el deber de ayudar, pero no nos vamos a agarrar de eso, ni eso es todo. Eso es un afecto natural que también ayuda, pero dentro de lo natural. En lo espiritual no ayuda. En lo espiritual puede ser, a veces cuando todos son creyentes y aman a Dios, ahí sí no hay problema. Pero si alguno de ellos no ama a Dios, ese le manipula, le destruye, le hace daño. ¿Por qué? Porque la carne quiere controlar y dominar, por la buena o por la mala. Y eso no deja hacer la voluntad de Dios. Por eso hay que tener en cuenta, hermano. También dice la Escritura, o vemos otra forma de cuidarse del error, de liberarse del error, es acostumbrarse y habituarse a vivir en santidad total y en pureza plena. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, tenemos que ser santos, completamente santos, como el Señor manda. Tenemos que ser puros. Y dentro de la santidad y la pureza, ahí vivir, ahí movernos. ¿Por qué? Porque eso es de Dios y eso nos libra de todo error, de toda maldad. ¿Se dan cuenta?
con sinceridad, con humildad, con mansedumbre, tenemos que vivir como Dios manda. Porque queremos cuidar nuestra alma, queremos agradar a Dios, entonces hay que tomar en cuenta. Por eso mucha gente anda con sus bromitas por ahí, a veces hay hasta hermanos que dicen, personas por ahí que creen, que dicen que creen que son de otras iglesias y de pronto comienzan con sus bromas, sus chistes, como un varón me dice, fue una broma, me comienza a hablar cosas y después le digo, pero ¿por qué hablas así? ¿Acaso yo te he dado lugar? No hermano, no es para tanto, es una broma. ¿Cuántas veces yo le he dicho que yo no hago bromas, yo no acepto bromas para nada? Pero sigue con sus bromas. Si a mí me dice eso aquí, ¿cómo dirán los demás por ahí con las bromas? Ya sabe que tienen que arrepentirse. Por eso es, hermanos, que no se acepta los juegos, la broma, lo único que te llevan es a una forma de vida desordenada, insensata. Y al final a toda clase de libertinaje. Por eso también vemos otra forma de cuidarnos del error, es no buscar de agradar a los hombres, sino a Dios. No buscar de agradar a los hombres, ni menos en la carne. Se puede agradar al hombre, pero en lo que es bueno para edificación, en lo que es santo, justo, correcto, pero no en cosas que no son correctas, no son santas, no son buenas. Por eso, hermanos, que la verdad nos protege, nos libra, nos guarda, la santidad, la justicia, todas esas cosas tienen que ver con nuestra protección, con nuestra vida íntegra para Dios. También es importante darnos cuenta que necesitamos mucho conocimiento, mucha sabiduría. Mientras más conocimiento, más sabiduría, más protegidos estamos, más seguros estamos, más cerca de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios da, eso es lo que Dios usa para darnos abundancia de vida, vida correcta. También vemos que un creyente verdadero que no quiere entrar en el error, entonces no busque cosas fáciles ni cómodas, sino cosas correctas. Cuando uno anda buscando lo fácil, lo cómodo, entonces se va a dar cuenta que el demonio le va a poner un montón de posibilidades de religiones donde no se prohíbe nada, donde no se enseña nada, y ahí va a vivir cómodo pero perdido, ciego, muerto, corrupto. ¿Por qué? Porque está cómoda su carne, pero no es lo correcto. Por eso, hermano, no se trata de buscar salidas fáciles. Uno puede decir, yo aquí mejor me echo en mi cama, como muchos comentan así, dice, yo soy creyente. Digo, ¿dónde congregas? No, en mi casa ahí nomás miro la televisión, el enlace, y ahí con eso estoy bien. Y piensa que está muy bien en su casa ahí mirando enlace. Puros ladrones no me andan mirando y piensa que eso le va a salvar y está bien protegido y bien feliz. Así están las cosas, hermanos. Por eso no se trata de buscar lo cómodo, lo fácil, sino lo correcto, lo perfecto, lo santo. Da cuenta, para cuidar nuestra alma, para librarse del error, es un camino angosto. Es un camino un poco difícil, pero no es imposible. Por eso, hermano, aunque a veces nos cuesta un poco, pero trae resultados extraordinarios. También es importante saber que no hay que amar al mundo, ni estar de acuerdo con el mundo, ni tolerar ni consentir las cosas del mundo. Porque el mundo contamina, atrapa, enreda. El mundo nos pone contra Dios. El mundo es especialista llevando ahí dice la Escritura, a la fornicación, a la prostitución, a la idolatría, a la hechicería. El mundo es eso.
pura inmundicia y destrucción, al vicio. Y hay que tener cuidado de no entrar en el mundo, ni tocar, ni ver, ni dar lugar a las cosas del mundo, ni al diablo, ni a la carne. Y también es importante darnos cuenta que hay que buscar siempre hay que buscar la guía, la enseñanza y la instrucción del Espíritu Santo. Estoy diciendo lo más resumido posible. Todo esto está en la palabra, lo que les estoy explicando, sino para cubrir una cantidad un mínimo de ideas básicas, cómo debemos de cuidarnos del error. Cuando usted busca la guía del Espíritu, el Espíritu nunca se equivoca. Cuando usted dice, Espíritu Santo, enséñame, instrúyeme, Él le va a instruir en la verdad. ¿Se dan cuenta? Por eso es que estamos seguros de todo lo que hablamos, decimos, vivimos, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda, nos guía, nos enseña. Y Él es real. El Espíritu Santo es una persona real, maravillosa, gloriosa. También dentro de la iglesia, dentro de la comunión entre hermanos, también hay que tener ciertos cuidados. Voy a concluir con algunos más consejos para este caso. Dentro de la iglesia tenemos que someternos en obediencia a los superiores. Ahí se cuida del error. Toda persona que camina por su cuenta, que no se sujeta, ya está en un terrible problema. Que no respeta, no se sujeta, no considera, no sabe lo que es someterse, ya está en camino de perdición. También dentro de la iglesia hay que ser fiel y responsable. Hay que estar siempre dispuesto, animado para hacer todo lo bueno, cumplir nuestros deberes, para hacer las cosas por amor. También es importante no dejarse llevar ni arrastrar por el error. Siempre, como le digo, siempre van a haber y hay personas que vienen a ustedes y aún dentro cualquiera puede acercarse para sugerirle algo, para cizañarle, confundirle, engañarle. Eso siempre se ha dado y se da, porque no todos temen a Dios, no todos obedecen. Por eso que se da esa cosa que por más que se les prohíba, lo van a hacer y lo hacen porque así son, rebeldes, contumaces, que no reciben el consejo. Y resultan por ahí llevándole a un lado como para reconvenirle, para darle consejos, torpes, necios. Y todavía dicen, después que dan su insensatez, todavía dicen, cuidadito que lo vaya a saber el pastor. ¿Se dan cuenta? Todavía se recomiendan y amenazan todavía y todo eso. ¿Por qué? Porque son así de necios, de insensatos, irresponsables. Y esos son los que más aconsejan. Pero hay que cuidarse, porque el que quiere salvarse no se deja arrastrar, engañar, llevar, confundir. Es importante también aprender a desechar y aborrecer la mentira en todas sus formas. El error, el engaño, la hipocresía, eso hay que tener cuidado. También hay que mantener relaciones de amor, de paz con todos, de sujeción, de gratitud, de afecto. Eso ya es un asunto de familia espiritual. Como hermanos en Cristo tenemos que apreciarnos, estimarnos, ayudarnos. Eso es normal. Tenemos que vivir dentro de esos vínculos de amor, de paz, porque ahí estamos protegidos y estamos creciendo. También es importante no permitir ni consentir ningún chisme, ni murmuración, ni calumnia, ni difamación, ni cizaña. Mire, toda persona que se va al mundo le quiere llevar con todo al mundo, y se van por montones, se van al mundo. Siempre ha ocurrido eso. Están viniendo, desaparece uno, ese uno que desaparece se lleva unos 4 o 5 más. ¿Por qué? Porque nadie quiere irse al infierno solo. Todos quieren irse, pero llevando otros tontos por ahí, arrastrando tontos. Y así se van. A veces se van en grupos.
¿Por qué? Porque uno de ellos les cizañó, le envenenó a los demás tontos que se dejaron engañar. Resultan por ahí diciendo: el pastor me ha votado, el pastor me aborrece. Inventándose cuentos y calumnias. Siempre ha ocurrido eso y siempre hay, porque son cizañadores, irreverentes, rebeldes y quieren arrastrarle a todos. Mire, la verdad que esas personas no aman ni a su alma ni a nadie, aunque aparentan, engañan a todos que son puro amor, pero no tienen nada de amor. Porque si tuvieran amor, por lo menos por su alma, no se inventaran cuentos, no se acabaran de hundir, porque ahí se acaban de enredar y de hundir y ensuciar con sus malas obras. Hay que cuidarlos, por eso la palabra la verdad, la luz de Dios nos hace ver que hay que cuidarnos de los chismosos, murmuradores, resentidos, amargados, inventores de maldades. Esos son peligrosos, muy peligrosos son. Si usted ama su alma, tiene que darse cuenta que hay esas cosas y no dar lugar. Cuando alguien se le acerca con chismes, ate esos chismes y dígale: ¿sabe qué? Aquí no te voy a escuchar tu chisme. Anda, arrepiéntete, anda a liberarte. No estés aquí con tu carga maligna, porque no estamos para eso. ¿O usted quiere convertirse en un basurero? El basurero es el que recibe toda la basura, pero el santo, el Hijo de Dios, no recibe basura, no acepta. Si alguien viene con su basura, dice: ¿sabes que yo no recibo basura? Diga, yo solo recibo cosas buenas. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque ama su alma, no quiere ser un desdichado, arrastrado por el demonio. Mire, hermano, hay muchísima gente que a veces yo le encuentro y le digo: ¿y qué tal, cómo te va? ¿Y por qué te saliste? Ni sé por qué me salí. Y otro dice: yo me salí porque mi mamá se salió, o yo salí porque me dijeron que ya no van a ir. Tantas tonterías, hermanos, de gente que no sabe ni lo que habla, ni lo que dice, ni lo que hace. Cuando una persona es responsable por su alma, lucha por su alma, cuida su alma, no se deja arrastrar por cualquier cosa, no se deja confundir. ¿Por qué? Porque quiere salvarse, sabe que hay un infierno terrible que espera a los malhechores, y sabe también que hay un premio para los que hacen la voluntad de Dios. Por eso hay que aprender a ser responsable, valiente, esforzado, a cuidar por su alma, porque nadie le va a cuidar. Si usted no lo cuida, nadie lo va a cuidar. No puede cuidar a nadie, solamente usted. Por eso es que Dios nos da la fe, nos da el conocimiento, la sabiduría y el consejo para cuidarnos, para aprender a valorarnos y a respetarnos y a respetar a los demás. Entonces es importante tener en cuenta muchas cosas, hermano. Hay que luchar también por la unidad, por la prosperidad del pueblo de Dios. Eso es correcto, luchar para salir adelante, ayudarnos, apoyarnos. También es importante encomendar todo asunto en oración, encomendar a Dios y pedir a los hermanos, a alguien dice: hermano, tengo un problema, vamos a orar para que Dios nos ayude a solucionar. Eso, ahí hay que ocuparnos, en hacer buenas obras. Hay que aprender a respetar, a valorar, a honrar a todos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber. Y no dejarnos de congregarnos, sino siempre estar superándonos, renovándonos, perfeccionándonos para la gloria de Dios. Entonces damos gracias a Dios, hermanos, por sus consejos en esta noche, cómo cuidarnos del error, cómo liberarnos de toda maldad. Oremos. Padre santo y bueno, gracias te damos en esta hora por tu inmensa bondad y misericordia. Gracias por tu amor tan grande que nos has concedido, Señor, estar en tu casa, oh Altísimo Dios, escuchando tus consejos de vida. Gracias, Espíritu Santo, que nos imparte conocimiento, sabiduría, prudencia.
Ayúdanos a amarte, a amar nuestra alma. Ayúdanos a someternos a ti, Señor, a cuidar nuestra alma, porque es de un valor enorme, Señor. Tu palabra dice, Señor, que nuestra alma es eterna, es para gozar para siempre contigo. Por eso ayúdanos a cuidarnos, Señor, a encomendarnos a ti, a vivir dependiendo de ti, de tu amor, de tu misericordia. Gracias, poderoso y bendito Dios, gracias. Amén. Gracias y paz a vosotros. Gracias por escuchar el programa apostólico de la Iglesia La Novia del Cordero. Volveremos a estar con ustedes en esta misma hora y por esta misma estación de radio. Próximamente recibirá otro poderoso mensaje. Puede visitarnos en nuestra iglesia, ubicada en Prolongación Leoncio Prado, 2953, Miraflores Alto, Chimbote, Perú. Para más información, llámenos al celular 943-97-3572. El espíritu y la esposa dicen ven a las aguas de vida que te preparan para las bodas del Divino Cordero.